Qué bueno es vernos nuevamente, mis hermanos. Bueno, yo con los ojos de la fe lo veo y ustedes me ven. Así que qué bueno es vernos en esta hora, poder llegar a la intimidad de su hogar con la palabra del Señor cada noche. Brinda de veras satisfacción al alma, brinda de veras satisfacción al corazón, saber que el Señor está con nosotros para fortalecernos, para bendecirnos y para ayudarnos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Se ha dado cuenta, mis amados, que los últimos mensajes que con la pastora hemos estado enviándole en las predicaciones han ido encaminados al 2021, año de la reconciliación, año en el cual el Señor podemos ver el amor, la misericordia del Señor en medio de todas las necesidades que hay. Vamos a un mensaje que tiene que ver con eso también. Marcos 1, 40 al 45. Quiero invitarle a que lo leamos. Búsquelo, mi amado, versión Reina Valera 1960. Vamos a leerla. Usted tiene otra versión, no importa, lea en esa versión y será interesante. Dice la palabra: vino a él un leproso. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió. Y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Llegamos ahí con la lectura de la palabra del Señor y vamos a ver este día el tema: frente a la misericordia de Dios. Aleluya. Frente a la misericordia de Dios. ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús el Señor. Se recuerda que yo siempre le he dicho y en los mensajes he proclamado que el Señor siempre tomó la iniciativa. Siempre tomó la iniciativa en su búsqueda de los seres humanos. Pero también una segunda verdad que yo le he mencionado a través de los mensajes es: Dios siempre, nuestro Señor Jesucristo, siempre estuvo accesible. Y véalo, accesible a los seres humanos, accesible a la necesidad humana. Ciertamente en este caso no fue el Señor el que comenzó el diálogo, fue el hombre leproso, el que rogándole e hincada la rodilla le pedía que lo sanara. Pero ¿cómo es que se acercó al Señor? Tuvo el Señor que haber pasado por donde estaba el leproso. Pero también fue accesible a que el leproso se le acercara. Por eso quiero compartirle la palabra: frente a la misericordia de Dios. ¿Por qué frente a la misericordia de Dios? Porque en primer lugar, en esta historia que acabamos de leer, en primer lugar encontramos un hombre en crisis. Eso es lo que encontramos en primer lugar. Un hombre en crisis. ¿Por qué en crisis? Tenía lepra. La lepra, en primer lugar, era incurable, y eso había que tomarlo en cuenta. En ese momento no había cura para la lepra. La lepra era incurable. A alguien le daba lepra, sabía que iba a morir de lepra, porque no se había descubierto un medicamento que contrarrestara, un antídoto que contrarrestara la lepra. Así que era un hombre en crisis. En segundo lugar, la lepra era contagiosa.
El hecho de que fuera contagiosa aislaba completamente a la persona de los demás. En primer lugar, si era casado, de su esposa; si tenía hijos, de sus hijos; de sus familiares, de sus vecinos. No podía estar en medio de la gente, no podía ir al mercado, ir a las tiendas, no podía ir al templo, no podía ir a ninguna parte donde hubiesen más personas. Incluso le tocaba el aislamiento. Habían valles enteros dedicados a lo que se le llamaba leprosario. ¿Qué era un leprosario? Donde iban a parar todas las personas leprosas. En tercer lugar, la lepra incomodaba físicamente, ya que provocaba una gran picazón. Así que no solamente era incurable, contagiosa, sino incómoda. La persona se rasgaba con piedras, con tejas, y ahí es donde dañaba más su cuerpo. La lepra tenía la característica de que la piel se iba cayendo poco a poco, así que era una incomodidad física que no dejaba tranquila a la persona. La lepra, otra característica es, deterioraba la piel, deterioraba el cuerpo físico de la persona. No era una enfermedad que no se ocultaba. No, hay personas, ¿verdad?, que padecen de algunas enfermedades, pero nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Si no es que la persona menciona que padece del corazón, o que padece del azúcar en la sangre, o que padece de otra cosa, pero nadie lo nota. A no ser, ¿verdad?, que haya descuido en relación a los procesos del cuidado que se debe de tener, se va deteriorando el cuerpo. Pero la lepra no. La lepra era una enfermedad que rápido comenzaba a evidenciarse y a deteriorar la piel. En quinto lugar, la lepra separaba a las personas de su familia, amigos e iglesia. Ya lo hemos visto, por ser contagiosa, hacía separación. Pero en este punto lo que quiero resaltar es que golpeaba el área emocional del ser humano. La mayoría sabemos de que los seres humanos somos seres gregarios, somos seres integrados a una sociedad. A todos nos gusta ser parte de, a todos nos gusta estar dentro de un grupo de personas, pero la lepra aislaba completamente a las personas. En sexto lugar, había un campo solo para leprosos. Ya lo mencionamos, el leprosario. Y en séptimo lugar, esta era una verdadera crisis. ¿Por qué? Porque la persona vivía en desesperación, vivía en agobio, en preocupación, hacía preocupar a su familia. Así que vea qué crisis más grande. Yo no sé en qué crisis usted se encuentra en este momento. Yo no sé qué problema estás enfrentando, mi hermano, mi hermana, mi amado, mi amada, mi amigo, mi amiga. No sé qué problema está enfrentando. Pero vea el segundo punto importante de esta historia. Vemos a un hombre no solo en crisis, sino vemos a un hombre con una actitud humilde y llena de fe. ¡Ay, qué lindo! Qué lindo es que en medio de las desesperanzas de la vida, la fe, la esperanza, la humildad nos va a ayudar. El humilde busca ayuda. La fe nos ayuda a tener confianza. El humilde busca ayuda y la fe nos ayuda a tener confianza. Dice la palabra en el 41, vino a él. Vino a él, el leproso vino a Jesús. Esto significa que sobrepasó todo obstáculo para buscar al Señor. Acuérdese que los leprosos no podían moverse en medio de la gente. Acuérdese que los leprosos eran despreciados, eran rechazados, eran abandonados, pero él vino a Jesús. ¿Cuántos obstáculos habrá enfrentado? ¿Cuántos obstáculos habrá superado? ¿Cuántos obstáculos habrá avanzado? Vino a él. En segundo lugar dice, rogándole. Ay, qué lindo. Rogándole. Evidencia una actitud humilde y de necesidad. El humilde ruega. El humilde se quebranta. El humilde reconoce que necesita. Miren a Naamán ahí en el Antiguo Testamento. Por poquito pierde un milagro. Por soberbio, fíjese. Por poquito pierde un milagro. Y por cierto, de lepra también, Naamán. De lepra también. Va a Israel, busca al profeta para que obre el milagro. El profeta lo manda al río Jordán.
El río Jordán, un río sucio, revuelto, lleno de piedras. Y cuando lo manda y le dice, ve y sumérgete en el río Jordán, ve, dijo él. Ese río sucio, ese río todo lodoso, ese río todo lleno de piedras, Abana y Farfar son mejores ríos babilónicos, dijo él. Abana y Farfar son mejores ríos. Ay, le dijo uno de los siervos, mi señor, y si el profeta le hubiera pedido algo más difícil, lo hubiera hecho. Le está pidiendo que vaya y se sumerja 7 veces en el Jordán. La soberbia le estaba ganando el milagro. ¿Cuántos de nosotros la soberbia nos gana el milagro? El orgullo nos gana el milagro. La altivez nos gana el milagro. El encerrarnos en nosotros mismos y no ceder, no flexibilizar, no ser humildes, nos gana el milagro. Gracias a Dios que Naamán fue listo. Rápido hizo caso, fue, se sumergió y recibió el milagro. Este varón que se acercó al Señor, dice, rogándole, evidencia actitud humilde, actitud de necesidad. Pero luego dice hincado, porque luego dice hincada la rodilla, muestra que reconoció la soberanía del Señor. Los judíos no se arrodillaban fácilmente frente a nadie. Los judíos habían aprendido la lección de la idolatría tan fuerte que no crea que andaban arrodillándose frente a nadie, no crea que andaban doblegándose frente a nadie. Y este hombre dice que hincada la rodilla se arrodilló frente al Señor. Una actitud de reconocer la soberanía del Señor. Y también le dijo, y oiga bien, le dijo, implica que tuvo la confianza de contarle al Señor su crisis. ¿Se da cuenta la accesibilidad del Señor? El Señor no lo rechazó. Uy, llévense ese leproso para otro lado. Miren que allá viene aquel y parece leproso, llévenselo. No, el Señor le dio accesibilidad. Y aquel hombre pudo venir delante de él. Aquel hombre pudo reconocerlo como Señor. Aquel hombre pudo rogar por su milagro. Aquel hombre pudo abrir su corazón delante del Señor. En tercer lugar, esta historia nos muestra un hombre frente a la misericordia viva de nuestro Señor. ¿Se recuerda el tema? Frente a la misericordia de Dios, frente a la misericordia del Señor. Y aquí encontramos un hombre en crisis, un hombre con una actitud humilde y llena de fe, pero también un hombre frente a la misericordia viva del Señor. El versículo 41 me llama la atención. Dice, y Jesús teniendo misericordia de él. Oh, qué lindo. Y Jesús teniendo misericordia de él. Eso lo dice el Señor. Tuvo misericordia de él. ¿Qué significa que tuvo misericordia? Se compadeció de aquel varón. De seguro hasta de haber llorado el Señor. Se ha de haber quebrantado. Le ha de haber dolido el alma ver a aquel hombre sufriendo, ver aquel deterioro físico, porque la enfermedad era una enfermedad donde no solo despreciaban a la persona por lo feo que se veía, porque la piel se desprendía, sino que aquella piel supuraba. Aquella pudrición era un mal olor tremendo. El mal olor típico de la lepra se sentía de lejos. Pero qué tremendo es que el Señor no le rechazó. Actuó con misericordia. El Señor extendió la mano, así dice el versículo 41. Extendió su mano, le tocó cuando que otros se corrían, cuando que otros huían, cuando que otros lo rechazaban, cuando que otros lo abandonaban. ¿Acaso no es esa nuestra historia, mis amados? Otros nos despreciaron, otros nos rechazaron, otros nos abandonaron, quizá de niños, quizá alguno de ustedes lo abandonaron, lo dejaron, lo menospreciaron, pero mire qué maravilloso, el Señor nos recibió, el Señor nos oyó en nuestro clamor, el Señor extendió su mano. La expresión extendió su mano es una expresión de apoyo y de misericordia. Y no solo eso, dice, el Señor le proclamó su amor. Aleluya, el Señor le proclamó su amor. Dice el versículo, mis hermanos, cuando dice ese versículo que le dijo el Señor, extendió su mano, le mostró su misericordia, le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Le mostró su amor. ¿Por qué le mostró su amor? Extendió su mano y le tocó.
eso de andar tocando a un leproso en el antiguo tiempo, eso no lo hacía nadie. Eso no lo hacía nadie. Nomás se veía un leproso y la gente tenía que alejarse. Incluso cuando el leproso no se alejaba, agarraban piedras y se las aventaban para que se fuera lejos. Agarraban garrotes y se los aventaban para que se fuera lejos. Y el Señor extiende su mano, lo toca y le muestra su amor, le muestra su misericordia. ¿Y qué dice el 42? Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio, quedó limpio. Hubo un milagro maravilloso. ¿Se da cuenta? 3 puntos importantes de esta porción. Un hombre en crisis, lepra. Un hombre con actitud humilde y lleno de fe, quebrantado delante del Señor. En tercer lugar, un hombre frente a la misericordia viva de nuestro Señor, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor le encargó, no le digas a nadie, anda donde el sacerdote callado y no le digas a nadie. Claro, el Señor no andaba atrás de fama, el Señor no andaba detrás de la fama, de la vanagloria de esta vida. El diablo se la ofreció en el desierto, pero él no andaba detrás de la fama humana. Pero el leproso por demás no pudo quedarse callado. Dice, pero ido él, comenzó a publicar mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Entraba a una ciudad y ya no alcanzaba el Señor ni a entrar. Las multitudes lo seguían. Qué lindo, yo siempre he dicho, qué bueno es tomar la actitud de este varón que fue sanado por el Señor. Qué lindo es tomar el ejemplo de este hombre que recibió un milagro y proclamó el testimonio, dio el testimonio con toda la libertad y no cayó. Amados, amadas, ¿estamos nosotros dando testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? ¿Estamos dando testimonio de lo que el Señor ha obrado en nosotros o nos estamos quedando callados? ¿Se recuerda de lo que el Señor le dijo al gadareno? ¿Qué le dijo al gadareno el Señor? Ve y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Ve y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. No te quedes callado, no cierres la boca. Proclama el reino de Dios, proclama la bondad de Dios, proclama la grandeza del Señor, la misericordia del Señor. Amado, amada, no te quedes callado. Mi hermano, mi hermana, testifica del amor de Dios. Invita a otros para que cada día oigan la palabra. Conéctate, ven a la congregación, conéctate, inscríbete y dile al Señor, Señor, yo voy a dar testimonio de lo que tú haces en nuestras vidas. Yo voy a dar testimonio de lo que tú haces, Señor, cada día para nuestras vidas. Aquel hombre en crisis recibió el toque poderoso del Señor. Aquel hombre en crisis tuvo una actitud humilde y de fe, vino al Señor, le rogó, se postró, le contó y recibió. ¿Qué actitud vas a tomar tú delante del Señor? ¿Seguirás rechazando el llamado del Señor? ¿Seguirás justificando el llamado del Señor? ¿Seguirás justificando el llamado de Dios en tu vida? ¿Seguirás racionalizando el llamado del Señor? No, Dios sabe que yo ahorita no puedo, porque a mí me cuesta. Y ya sabes, no, mire, es que esto no es de que sí puedo o no puedo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aquí no es de andar poniendo excusas de que mañana lo voy a hacer. El mañana es incierto. El mañana no existe en la realidad. El mañana, tarde o temprano, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta que el mañana en la realidad no existe. Solo existe el hoy. Por eso en la carta a los Hebreos, muchas veces el Señor está diciendo a través de la palabra, si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, dámelo, dámelo. No vaya a ser que el tiempo se pase, porque Él mismo lo dice, el tiempo, ¿cuándo es el tiempo? Hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de misericordia. Mire, aquel hombre aprovechó la gracia y la misericordia del Señor. El Señor muestra en este milagro su compasión. Más que con una palabra, la acción de la compasión, sanando a aquel leproso, y la vida le cambió rotundamente. Estoy seguro que si tú y yo le entregamos nuestra vida al Señor, nuestra vida no volverá a ser la misma.
Yo no tengo el tiempo para comentarte y contarte todo lo que Dios ha hecho conmigo a través de los años. Por eso soy feliz, como dice aquel cantito antiguo, soy feliz en el servicio del Señor, sirviéndole con todo el corazón, porque grandes cosas Él ha hecho conmigo. Y contigo Él quiere hacer grandes cosas. No rechaces al Señor. No seas soberbio. Mira aquel hombre fue humilde y buscó de todo corazón al Señor. ¿De qué hablamos anteriormente? De aquel hombre llamado Zaqueo que le abrió la puerta de su casa al Señor. Se bajó del árbol. Aquella mujer samaritana, hace ya varios meses hablamos de la samaritana que oyó la voz de Dios, oyó el llamado del Señor. Entonces tú estás oyendo el llamado del Señor. Estoy seguro. Si te has apartado de los caminos del Señor, hay oportunidad todavía. Pastor, o sea que uno puede reconciliarse con Dios al haberse apartado de los caminos del Señor. Claro que puedes reconciliarte con Dios. ¿Y qué base bíblica hay para poder reconciliarnos, pastor? Bueno, San Lucas capítulo 15, oveja perdida, moneda perdida, hijo perdido que se recobra. Pero no solamente eso. Dice 1 Juan capítulo 2 versículo 1, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tú y yo tenemos un abogado. Te has apartado de los caminos del Señor, entrégale tu vida a Jesucristo. Nunca le has dado tu vida al Señor, pues entrégale tu vida al Señor en esta hora. No sigas huyendo, no sigas corriendo, no sigas excusándote. Y al entregarle tu vida al Señor, aliméntate diariamente. Yo no me cansaré de estarle animando a usted a que se alimente espiritualmente. La palabra nunca te va a empachar. No, es que tanta palabra te va a empachar, jamás. A través de toda mi vida, la palabra del Señor, yo he visto que tanto más palabra yo tengo, más robustez espiritual yo puedo manifestar, yo puedo tener. Mi amigo, mi amiga, usted y yo cada día necesitamos del Señor. Le invito a que le entregue su corazón al Señor a esta misma hora. No se desconecte sin antes orar. Y después de haberle entregado su vida al Señor, escríbanos. Comuníquese con nosotros y cuéntenos cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. Y siga oyendo la palabra del Señor. Mis amados y amadas, cada noche estamos en su casa con una palabra de Dios para ti. Mi amigo, haga esta oración de fe, de confesión, reciba a Jesús y su vida será impactada de tal manera que jamás volverá a ser la misma. Dios les bendiga, amados y amadas. A ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.